Que Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos aquí otra vez reunidos para poder hablar un poco acerca de la palabra de Dios. Vamos a estar viendo qué es lo que dice el Señor en esta tarde para nuestras vidas. Primeramente que nada, yo los quería saludar a todos los que nos siguen, todas las personas que nos saludan. Queremos mandarle también un saludo a ustedes, esperando en el Señor que estén todos bien, que el Señor los siga bendiciendo. Y vamos a estar tomando un tiempo para poder leer la palabra de Dios. Y lo que nosotros vamos a ver ahora, yo me quiero basar prácticamente en el libro de Gálatas, que ahí vamos a estar leyendo algunos versículos, y yo quería hablar acerca de lo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, que ahora lo que él vive en la carne, lo vive en el Hijo de Dios. Y eso es lo que yo quería hablar ahora en esta tarde, acerca de esa palabra en específico, porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros tenemos un gran privilegio, y este privilegio es que tenemos paz para con Dios. No cualquier persona tiene paz para con Dios, sino que eso viene a través del sacrificio de Jesucristo y haberlo aceptado, y que el Señor haya tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y por ende, entonces ahora nosotros estamos conectados con Dios, estamos cerca de Dios, y ahora nuestras vidas tienen otro sentido. Tenemos ahora, se puede decir, una esperanza viva en nuestros corazones. Tenemos otro conocimiento y tenemos otro punto de vista en cuanto a lo que es la vida. Pero eso sucede cuando estamos nosotros en la iglesia, aceptamos al Señor, sentimos ese amor, sentimos esa compasión del Señor en nuestros corazones, vemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, y empezamos a servir y empezamos a asistir a una iglesia. Pero a veces nuestras vidas en el cristianismo se ponen unas vidas rutinarias, se ponen unas vidas que nos acostumbramos a vivir de cierta manera, que solamente nos conformamos en ir a la iglesia. Ya nuestra manera de vivir ya prácticamente solamente es asistir a una iglesia y solamente estar orando, quizás leyendo la palabra, lo cual hay muchos cristianos que no leen la palabra, pero estamos a veces en un tiempo en el cual nos dejamos llevar por una rutina, porque estamos acostumbrados y tenemos el favor de Dios. El Señor nos ama, el Señor nos cuida, nos protege. Cuando tenemos un problema, X situación que nosotros estemos teniendo en nuestras vidas, oramos al Señor o pedimos ayuda, pedimos un consejo, y sentimos el amor de Dios, sentimos el abrazo de Dios. Y eso es algo muy bonito, es algo muy especial. Pero después que el Señor nos soluciona o sentimos se puede decir, el alivio a nuestras almas, sentimos ese pesar que se va de nuestras vidas, después volvemos a lo mismo, porque estamos acostumbrados a seguir la vida cristiana de esa manera. Y todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nuestras metas que nos ponemos en esta vida, ya sean lejanas o cercanas, queremos y esperamos que Dios nos ayude. Cuando tenemos nuestros planes y nos queremos trazar, siempre tenemos el pensamiento: ojalá que Dios me ayude, u oramos a que el Señor nos ayude en lo que estamos emprendiendo. Y eso no tiene nada de malo en sí, pero a lo que voy yo es que nosotros empezamos a vivir una vida tal cual
como cualquier otra persona, como cualquier persona secular, empezamos a vivir nuestra vida y empezamos a hacer nuestros planes. Con la única gran diferencia es que nosotros estamos asistiendo a una iglesia o simplemente oramos o leemos la palabra, pero trazamos nuestras propias vidas. Y a veces nos olvidamos que nosotros vivimos para el Señor. Lo decimos muy a menudo, sobre todo se canta mucho que dice, te entrego mi voluntad, o yo quiero vivir para el Señor, o yo vivo para Dios, pero nosotros empezamos a trazar nuestras propias vidas. Hasta este momento, nosotros podemos ver hacia atrás y muchos de nosotros tenemos un llamado, un ministerio, tenemos dones, o simplemente lo queremos, lo deseamos, pero no marchamos a esa dirección, sino que siempre marchamos a nuestra dirección. Es lo que nosotros queremos conquistar en esta vida. Ya sea si eres joven y quieres sacar una profesión, quieres estudiar, tú eliges una profesión, tú eliges una carrera. Cuando ya ves que no puedes trabajar ya no puedes estudiar, entonces tú te dedicas a tener un oficio, cualquier oficio, y ya cuando tienes tu oficio, cuando tienes tu familia, empiezas a planear otras cosas, a ponerte otras metas en tu vida, ya sea tener una casa, un auto, X metas. Siempre estamos poniéndonos diferentes metas. Pero aquí en Gálatas, el apóstol Pablo dice un versículo y le dice a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí el apóstol Pablo nos está dando una enseñanza juntamente con la iglesia de Galacia, que le dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces el apóstol Pablo entendió que ya nosotros no vivimos para nosotros, sino que ya nuestras vidas pertenecen a Cristo. Nuestras vidas pertenecen a Dios. Y lo que él está tratando de decir, que ya nosotros no podemos vivir bajo nuestras costumbres, ya no podemos vivir bajo nuestros pensamientos, no podemos vivir bajo nuestros propios planes, sino que tenemos que nosotros vivir bajo los planes de Dios, porque ahora Cristo vive en nosotros. Entonces ya nosotros ya no nos, se puede decir, ya no nos mandamos solo, sino que tenemos una guianza. Y para nosotros poder llegar a este concepto y poder alcanzarlo, se puede decir, poder vivirlo, porque yo creo que todos conocemos este versículo, muchas veces inclusive nos lo hemos recitado, que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ¿para cuántos realmente esto es una realidad? ¿Cuántos ponen por práctica este versículo en decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, que yo estoy juntamente con Cristo crucificado? Entonces nosotros tenemos que llegar a alcanzar este concepto y vivirlo. Cuando Pablo le da la instrucción, pero la introducción a esta carta, a la carta de los Gálatas, lo primero que hace el apóstol Pablo, les recuerda de dónde Dios lo sacó a él y de dónde Dios lo llamó y el llamado que Dios le puso a él en su vida. Y él les dice, miren, yo era una persona dentro del pueblo judío, era una persona privilegiada. Él no era cualquier judío. Él dice, yo era judío, pero no cualquier judío, sino que él mismo dice, él aventajaba a muchos judíos, porque aparte de ser judío, él era celoso, pero era celoso de las costumbres.
inclusive él dice que él perseguía a los cristianos, o sea, era tan celoso del judaísmo que perseguía a los cristianos y él consentía con la muerte de aquellos. O sea, llegar a ese extremo. Él decía, yo soy judío y en aquellos tiempos, mi pasado, yo me sentía muy bien con lo que yo tenía, con lo que yo era. Pero el apóstol Pablo dice, pero ya no, yo no puedo regresar a lo mismo. O sea, esa vida que antiguamente me enorgullecía, esa vida que según yo estaba bien, que según yo me sentía privilegiado, ahora la veo que ya no es lo correcto, no es lo que tengo que hacer. Entonces hubo un cambio a mí. Entonces dice que el Señor, lo llamó a su evangelio y le mostró el evangelio. Y le dijo y le dio un llamado. Y este llamado era para predicar a los gentiles. Entonces, él dice, entonces yo me puse a trabajar en este aspecto. Me puse a trabajar hacia el ministerio, me puse a trabajar hacia el llamado. Y él abandonó toda tradición, él abandonó toda su vida antigua en cuanto a los hechos, porque él seguía siendo judío, él seguía siendo romano, él tenía la enseñanza de la ley mosaica, él conocía el Antiguo Testamento, eso él no lo abandonó, sino que él lo que abandonó fueron las costumbres antiguas, lo que de un principio lo alejaba de Dios, lo alejaba del camino de Dios. Y cuando a él se le mostró este camino, él tuvo un cambio radical. Y eso es lo que a veces a nosotros nos cuesta. Yo no sé si será por miedo o será simplemente porque desconocemos e ignoramos lo que es la palabra de Dios. Pero Pablo tuvo un cambio radical y ese cambio se lo explica a los Gálatas. Y dice, y yo ya no puedo regresar a lo mismo. Entonces ahí vemos que cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas insensatos, o sea, ¿cómo pudieron caer empezando ustedes en el espíritu, van a terminar en la carne? Entonces el apóstol Pablo le da este consejo y les enseña que yo antes era diferente y ya no puedo regresar a lo mismo. O sea, es como decir, es ilógico que yo regrese a lo antiguo, no puedo regresar a lo antiguo. Y en el capítulo 2, versículo 18 le dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El apóstol Pablo dice que cuando él se convirtió, dice que la gente le huía y mucha gente no le recibía, pero cuando ya conocieron su testimonio, entonces dice que la misma iglesia de Jerusalén glorificaban a Dios por el apóstol Pablo, por el cambio que tuvo el apóstol Pablo. Y aquí, cuando dice, yo destruí las cosas pasadas, y como están destruidas, yo no voy a regresar. Y dice, y si las vuelvo a edificar, entonces transgresor me hago. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, o sea, para lo antiguo. Yo ya morí para lo antiguo. Dice, a fin de vivir para Dios. Ahora él empezaba a vivir para Dios. ¿Y qué es lo que pasa con la iglesia? ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? Porque ustedes se van a poder pensar, y yo sé que no todos tienen un ministerio, no todos tienen el mismo don, pero sí la iglesia tiene los dones. Pero nosotros tenemos que dirigirnos hacia realmente vivir para Dios. Ahora, todos tenemos nuestras responsabilidades. Sabemos que el apóstol Pablo no estaba casado, no tenía hijos. La mayoría de nosotros tenemos hijos, estamos casados, tenemos responsabilidades y tenemos que seguir en esta vida. Pero si nos ponemos a ver en la iglesia primitiva, la gente seguía haciendo sus quehaceres, tenía que ir a trabajar,
porque los ministerios se le dio para edificar y se le dio a algunos, no a toda la iglesia se le dio el ministerio, porque los ministerios son para edificar. Pero eso sí, lo que ellos tenían, que todas las cosas las tenían en común y las traían al evangelio, las traían las cosas al reino de Dios. Y lo que pasa con esto, que cuando nosotros llevamos una vida monótona en cuanto a la cristiandad, caemos muchas veces en la religiosidad o caemos en la pereza espiritual. Cuando nosotros solamente nos basta en ir a la iglesia, nos basta solamente orar cada mañana, pensamos que la estamos haciendo bien, pero el apóstol Pablo le dice así a los Gálatas de lo que estaba hablándole al principio en la introducción. Y dice que él tuvo que regañar a Pedro, y estamos hablando que Pedro era uno de los líderes, pero de los más altos líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén. Y dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y como judío y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo voy a leer otra vez. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces aquí vemos que el apóstol Pedro también había caído en lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Nosotros estamos yendo a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, pero si no empezamos a vivir, si no empezamos a crecer, entonces hay un estancamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Nos empezamos a llenar nuestra cabeza de ideas, nuestra cabeza la empezamos a llenar de conceptos bíblicos, y cuando nos toca aconsejar, decimos lo correcto, decimos lo que hay que hacer, pero no estamos haciendo lo que nosotros estamos, se puede decir, predicando, lo que nosotros estamos aconsejando, no lo estamos haciendo, simplemente lo tenemos en el conocimiento. Y Pedro cayó en esto, dijo: pero si tú vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque él tenía una presión judaica, y es lo mismo que le pasó a los fariseos cuando el Señor le dice: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y muchas veces nosotros caemos a ese plan de los fariseos. O sea, hablamos bonito, decimos las cosas bien, decimos las cosas que tenemos que decir, pero nosotros no estamos haciendo. Le ponemos carga a los demás. Si tú vas a aconsejar, o alguien viene a preguntarte algo, ya sea tu hijo, o ya sea tu pareja, un compañero de trabajo o un amigo, yo estoy casi seguro que tú lo vas a poder aconsejar bien. Por el conocimiento que tienes de la palabra, lo vas a poder aconsejar bien. Pero ¿qué pasa con tu vida? Entonces, el Señor también le dice en otra parte a los fariseos que ellos ponían cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Y nos pasa seguido a la iglesia que nosotros empezamos a ponerle cargas a otros. No, es que tú tienes que hacerlo así. No, es que aquí, que allá, que aquí, que allá. Y empiezas a poner cargas que ni siquiera tú lo haces. Y nosotros tenemos que ser sinceros a la hora de ir con el Señor. Cada vez que nosotros oramos, cada vez que leemos la palabra, tenemos que ser sinceros para que no caigamos en esa rutina, no caigamos solamente en conocimiento, sino que tengamos nosotros ese dominio propio para poder entender, poder meternos y doblegar nuestra carne, doblegar nuestra mente, y en cierto momento dado decir: ya no puedo seguir viviendo así, solamente con
se puede decir, solamente con ir, solamente con hacer, si lo que tenemos que nosotros es vivir para Cristo, vivir para Dios. Si nosotros, todos los consejos que le damos a estas otras personas, lo pusiéramos por obra, y eso me gustaría que lo pensaras, lo meditaras, que si todos los consejos que tú das a otras personas, prácticamente esos consejos, si lo aplicáramos en nuestra vida, tendríamos una vida casi perfecta. Tendríamos una vida que estuviéramos prácticamente en las nubes, porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero lamentablemente no lo hacemos, no lo practicamos. Y eso quiere decir que ya no estamos viviendo para el Señor. Ya no vivimos para Cristo, sino que vivimos para nosotros. ¿Y qué es lo que es peligroso con esto? Que empezamos a traer viejas costumbres. Empezamos otra vez a tener malos hábitos. Y nosotros tenemos que morir para nosotros mismos. El apóstol Pablo dice que es necesario que la carne mengüe para que el espíritu crezca. No nos llenemos solamente de conocimiento. No nos llenemos solamente de palabrerías, sino que nosotros tenemos que ser ejemplo. Y lo primero es que tenemos que ser ejemplo nosotros mismos. Tenemos que saber dónde estamos parados. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Y tenemos que saber para dónde nos dirigimos. Y la iglesia actúa de una manera que pareciera que las obras los fueran a salvar. ¿Qué quiero decir con esto? Que pensamos que solamente con ir a la iglesia, pensamos que solamente con decir amén, pensamos que solamente con unas cuantas oraciones en la casa ya tenemos el cielo ganado. Y es un error que se comete porque la salvación no es por obra. Nosotros criticamos a veces, o se critica a veces a otras religiones porque las otras religiones piensan que se van a salvar por sus obras. Y nosotros entendemos que no es así, sino que es a través de Jesucristo que alcanzamos la salvación. Pero nos acostumbramos tanto, o llegamos a una rutina tal, que solamente estamos esperando la venida de Cristo. Pero no hemos entendido realmente qué es vivir para Cristo. Decimos, tenemos que vivir para Cristo, y yo vivo para Cristo, pero ¿realmente vives para Cristo? ¿Realmente estás viviendo para Cristo? ¿Estás viviendo para Dios? ¿O simplemente estás, se puede decir, haciendo cosas y pensando que así vas a poder ganar el cielo? Y el apóstol Pablo aquí en los Gálatas les pone el ejemplo de Abraham. Y dice, Abraham fue justificado por la fe. Abraham fue antes que la ley. Y dice, pero de Abraham nació la promesa. ¿Y cuál fue esa promesa? Dice que en tu simiente, no dice en tus simientes, sino en tu simiente, hablando de Jesucristo. Y cuando él dice de tu simiente, hablando de Jesucristo, va a venir la redención, y ahora nosotros somos salvos por fe. Ahora ya no es por obra, no es por una carga que alguien se le ponga, no es algo pesado, sino que ahora es algo liviano, porque ya no es por obra, sino que simplemente es entender y conocer el significado de la fe. Conocer el significado que cuando él dice, nosotros somos justificados solamente por fe, no por obra. No es porque bien te portas o por mal te portas. No es solamente por ir a la iglesia o no ir a la iglesia que te vas a perder o te vas a salvar, sino que es la comunión con Jesucristo, la comunión con Dios, pero sobre todo es estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces empezamos
a entender qué realmente significa el reino de Dios. Abraham fue justificado por la fe, no por obras. Nosotros somos justificados por fe, no por obras. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Que cuando nosotros caemos en una rutina, pensamos que solamente haciendo cosas buenas vamos a ganar la salvación. Que solamente porque yo voy a la iglesia, porque yo ofrendo, porque yo le doy comer al necesitado, porque yo oro y así sucesivamente. Y no sé si a ustedes les suena parecida esa historia, que cuando había un hombre, ¿cierto? Una mujer que dio solamente todo lo que tenía, y el hombre dice, yo me pegaba en el pecho y decía que yo hacía esto, que hacía esto otro. ¿Quién salió justificado? ¿El que hacía todas las obras buenas? ¿O el que estaba en comunión, el que reconocía realmente quién era? Es lo mismo que está pasando ahora en estos días. Yo me doy cuenta cómo la gente se pone a criticar, se pone a hablar, se pone a decir, pero no es acerca de las buenas obras, sino que es acerca de la vida en Cristo Jesús. Nosotros pensamos que si no pecamos, entonces no nos perdemos. Y si pecamos, nos perdemos. Y eso no es la esencia del Evangelio. El apóstol Pablo a los Corintios les enseña y les dice, yo puedo sonar muy bonito, puedo hacer bastante bulla, pero si no tengo amor, nada soy. Soy solamente bulla, eso es lo que soy. Puedo tener todas las riquezas, puedo tener todos los dones, puedo hablar todas las lenguas, puedo hablar muchas cosas y puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo ese amor, nada me sirve. Porque lo que permanece para siempre es el amor, porque Dios es amor. Y nosotros tenemos que entender que ahora nosotros estamos viviendo bajo el reino de Dios. Y aunque nosotros sepamos que somos salvados, aunque sepamos que somos justificados, seguimos actuando como que Dios nos va a salvar por lo bien que nos comportamos. Y no es así, sino que nosotros ahora pertenecemos al reino de Dios. Y fíjense lo que dice Jesucristo acerca de esto. En Lucas capítulo 6, versículo 20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿A qué le estaba hablando? Aquí claramente dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos. No está hablando hacia los pobres, no está hablando hacia nadie más en sí, sino que dice hacia sus discípulos. Y le dice, bienaventurados vosotros los pobres. ¿Por qué? Porque ellos se sentían mal, ellos se sentían pecadores, ellos se sentían que no podían, eran pobres, no tenían un estatus social, pero le está diciendo a sus discípulos. Dice, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces hay una gran diferencia en ser un discípulo a un oyente. Cuando Jesucristo le dio de comer a la gente con 5 panes y 2 peces, ¿cuánto era? Era una multitud muy grande. Y ellos lo seguían para todas partes. Esa multitud lo seguía para todas partes. Pero cuando el Señor habla del reino de Dios, no le está hablando en sí a la multitud, sino simplemente a sus discípulos. Que en la multitud pueden haber discípulos, claro que sí. Pero cuando el Señor le dice, ustedes solamente me siguen por los panes y los peces, ustedes solamente me siguen por lo que yo les puedo dar aquí en la tierra, entonces ustedes no son mis discípulos. Y nosotros a veces actuamos así, o sea, queremos que el Señor nos bendiga y todos nuestros planes que ponemos aquí en la tierra, queremos que el Señor nos respalde. Pero ¿cuántos de nosotros realmente nos ponemos a disposición para el Señor? Déjeme decirle que por labio yo he escuchado mucho, pero por hechos yo he visto poco. No es que nos vamos a hacer esclavos del Evangelio y que tenemos que dejar nuestros trabajos y nada. No se trata de eso, sino que todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra
tiene que ser combinado con el reino de Dios. Y es lo que no hacemos. Simplemente trazamos nuestras vidas y queremos que Dios nos apoye. Y por lo que hemos leído, ¿usted cree que eso es lo que debemos hacer? ¿Usted cree que eso es la manera correcta de ser cristiano? Yo creo que no. El Señor les dice a Lucas, ahí en el libro de Lucas dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea que ninguno que mire hacia atrás, que haga las cosas que hacía en el pasado, o que siga con la misma vida dentro del Evangelio, dice, no es apto para el reino de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice así: yo antes era así, yo tenía de qué gloriarme. En otra carta, él pone todo lo que él hacía, hablaba idiomas, a los pies de Gamaliel, él estudió, él se instruyó, era romano, y dice muchas cosas, dice, pero todo eso ahora yo lo miro como basura. Pero nosotros no tenemos esa disposición, sino que nosotros nos convertimos al Señor, confesamos nuestros pecados, y yo creo que la mayoría al principio camina bien, camina como debería ser, pero después de un tiempo, después de unos años, parece como que la vida cristiana se pone rutinaria. Y eso es lo que dice: volvemos a mirar atrás, volvemos a lo mismo, solamente que con el título de ser cristianos, pero volvemos a las mismas andadas, volvemos al mismo tipo de filosofía de vida que llevábamos antes, solamente que ahora cambiamos y nos ponemos el nombre de cristianos. Y eso es lo que nosotros tenemos que romper. Jesucristo fue con Nicodemo y le dice que para poder nacer, para poder ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y este Nicodemo, no sabemos si realmente siguió, porque ya después en el libro de Hechos ya no se nombra Nicodemo, pero hay muchos que no se nombran. Pero la historia de Nicodemo está redactada en la Biblia para que nosotros comprendamos que cuando nosotros nacemos para Dios, nacemos en el Espíritu. No es algo físico, sino que es algo espiritual. Nacemos para Dios. Y podemos nosotros poner esa similitud con la vida física. Cuando tú estás 9 meses adentro del vientre de tu madre, tú naces. Pero después que naces, ¿qué haces? Tú tienes que crecer. Tú tienes que vivir, tienes que desarrollarte. Tú tienes una vida por delante. Algo que tienes que seguir. Y cuando nosotros nacemos para Dios, es lo mismo. Tenemos que empezar a vivir. Tenemos que empezar a respirar. Tenemos que empezar a alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que empezar a crecer porque hay un camino que tenemos que seguir. Hay mucha gente que camina en las cosas de Dios simplemente por caminar. No tiene una meta, no tiene algo trazado, como que nomás hace las cosas porque tiene que hacerlas. Y no es la manera en que nosotros debemos seguir al Señor. Miren, cuando nosotros llegamos al Evangelio y reconocemos a Dios en nuestros caminos porque nos sentimos mal de lo que habíamos hecho antes. Yo, por ejemplo, yo nací en el Evangelio, pero nunca, de niño, nunca me convertí. Yo me acuerdo haber sentido unas cuantas ocasiones la presencia de Dios en las reuniones que hacíamos en la iglesia, pero yo nunca había nacido para el Señor. Y después, cuando estaba más grande, ya adolescente, me desvié
Y después regresé, pero cuando regresé, yo no había nacido de nuevo, yo no tenía esa experiencia con Dios. Y yo solamente iba por ir. Solamente iba a la iglesia, iba por ir, inclusive con algunos hermanos líderes de aquellos tiempos. Yo me puse no a discutir, pero sí a ponerle un punto de vista, decirle, es que ustedes conocen a Dios, ustedes se han convertido, ustedes han sentido la presencia de Dios más fuertemente, pero yo no. Yo solamente estoy aquí porque yo quiero servir, porque yo creo que es el camino correcto, yo creo que es lo que tengo que hacer, pero no sentía nada, yo iba nomás por ir. Y cada vez que algo pasaba, yo me sentía mal y reclamaba y le decía al Señor, y siempre mi pregunta era, ¿estaré en el camino correcto? ¿Estaré haciendo lo correcto? Hay tantas religiones, ¿será que esto es lo que tengo que seguir? ¿Será que esto es? Pero cuando el Señor tocó mi vida, yo nací de nuevo, el Señor me bautizó en su espíritu, mi vida cambió, yo empecé a ver la vida de otro modo, de un modo totalmente diferente. Pero déjeme decirle que yo me acuerdo en aquellos tiempos a lo que soy ahora, he avanzado bastante. Y no es porque yo me estoy dando gloria o me estoy vanagloriando de esto, no, simplemente es porque uno se dando cuenta que esas son cargas pesadas y uno las tiene que dejar atrás. Yo no puedo seguir con la misma vida porque si no me voy a cargar de frustraciones, me voy a cargar se puede decir, de malas ambiciones. Y Jesucristo dice, echa sobre mí tu carga. Esa carga, esa presión, que quizás la misma religión te ha puesto, esa misma presión, dije, échala sobre mí. Echa sobre mí tu carga, yo la voy a llevar, dice Jesucristo. Y Él dice, y yo te voy a dar la mía. Pero mi carga, dice, mi carga es liviana. Mi carga es fácil de llevar. Y ahí es donde uno encuentra el amor de Dios. Y uno le encuentra significado a la vida que el Señor no ha llamado para algo. Y no solamente para estar aquí, ahora, en estos momentos, y predicar su evangelio, o llamar a otras almas, sino que hay algo más. Y eso se llama el reino de Dios. Jesucristo dice que Él vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Y nosotros tenemos que entender y comprender que nuestra vida, lo que hacemos, es para el reino de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que tú hiciste hoy día, lo hiciste para el reino de Dios. Tus planes que te estás trazando hacia futuro, ¿está envuelto el reino de Dios en aquello? ¿O simplemente quieres que Dios te bendiga? ¿O simplemente quieres que Dios te dé los panes y los peces? Nosotros tenemos que mi vida, como él dijo el apóstol Pablo, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo que vivo ahora, lo que estoy viviendo en estos momentos, mis planes se puede decir, mis metas, que me las pongo a lejano alcance o cercano, tienen que ser para Dios, tienen que ser envuelto, el reino de Dios tiene que estar ahí envuelto, el reino de Dios tiene que ser nuestra prioridad. Ya las cosas de este mundo, dice la palabra que las cosas viejas pasaron, las cosas mundanas, las cosas que a mí me gustaban antes, ya pasaron, porque eso me traía amargura, eso me traía un pesar, eso me trae una carga emocional, me trae una carga en mi alma. Dice, esas cosas viejas pasaron, dice, yo destruí, el apóstol Pablo dice, yo destruí lo pasado y ya no puedo volver a construir lo mismo. ¿Por qué yo voy a caer en lo mismo? Le dice a los Gálatas, oh Gálatas, insensatos, o sea, ¿cómo pueden volver a lo mismo? ¿Cómo pueden volver a la misma rutina? ¿Cómo pueden volver a la misma carga? Ya no lo hagan más, sino que ahora todo lo que vivan en la carne,
todo lo que se planeen ahora, todo lo que está en tus manos, tiene que ser para el reino de Dios. Tu familia, tu trabajo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en tu trabajo? ¿Solamente ir a trabajar? ¿Ir a ganar dinero solamente para pagar los biles? ¿Para pagar el arriendo? Déjame decirte que cuando tú pones tus planes, tú puedes decir, déjame volverlo a decir, cuando esos planes son para el reino de Dios, entonces Dios te va a bendecir y te va a multiplicar. Y todo lo que tú hagas, el Señor va a estar respaldándote. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con la misión, estás cumpliendo con el propósito. No creas que tú simplemente por asistir a una iglesia, simplemente porque de labios para afuera yo honro a Dios, porque simplemente digo, oh, yo sirvo a Dios, tu vida va a engrandecer espiritualmente. No. Hay mucha gente, sobre todo en la Biblia, en el Nuevo Testamento de la iglesia primitiva, vas a encontrar mucha gente que iba, que estaba asistiendo, pero no tenía el favor de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacían a su favor, lo hacían a su manera, seguían lo que ellos querían hacer y esperando que Dios los bendijera. Pero nuestras vidas tienen que ser diferentes. Nuestro punto de vista ahora tiene que ser diferente. Fíjense, el apóstol Pedro en su carta lo pone de esta manera, y yo se los quiero leer. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Hablando del reino de Dios, fíjense, como todas las cosas que pertenecen a la vida, tu vida, lo que tú haces, tu vida cotidiana, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, tenemos que tener el conocimiento del llamamiento de Dios. Dice, mediante, entonces ahora todas las cosas que pertenecen a la vida, pertenecen a su divino poder, son dadas por su divino poder, porque ya conocemos el llamado, ya conocemos el propósito del reino de Dios. Y dice, porque por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces nosotros somos participantes del reino de Dios. Dice entonces, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Cuando tú vives con esa expectativa, si tienes esa fe, tú te encaminas, pones tu fe en acción, como dice Santiago. Ya tu fe empieza a tener obras, tu fe empieza a marchar hacia un llamado. Dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Un crecimiento. Ahí está el crecimiento. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro está diciendo que tenemos ahora otra naturaleza, y esa naturaleza espiritual. Y empezamos a crecer, empezamos a avanzar. Y dice que si estas cosas están en nosotros y abundan, dice que no nos dejarán estar ociosos. ¿Cuánto de nosotros, cuánto de los cristianos son ociosos? Van a la iglesia cuando pueden, van a la iglesia cuando quieren, oran cuando tienen ganas, leen la palabra cuando están en conflicto, cuando están
preocupación. Y eso se llama ocio espiritual. Y si tú no entiendes y no comprendes el llamamiento, el gran llamamiento, si tú no comprendes dónde tú te tienes que dirigir, si tú no comprendes para qué el Señor te llamó, y no estoy hablando para esta vida solamente, estoy hablando del reino de Dios. Si no lo entendemos y no lo comprendemos, ¿tú crees que tienes la salvación? Es que esto no es por obra, sino que es el entendimiento, es el conocimiento de la palabra de Dios. Hay mucha gente que critica la palabra de Dios, mucha gente que critica la Biblia. Pero como dice el apóstol Pablo, para ellos es locura. Ellos no lo entienden. Porque lo espiritual se discierne con lo espiritual. Y si tú no has entendido hasta este momento, realmente, ¿qué es el reino de Dios? Déjame decirte que van a entrar muchos conflictos a tu vida. Porque dice que para nosotros poder entender el conocimiento de Dios, tenemos que tener a su Espíritu. Porque el Espíritu de Dios conoce los pensamientos, conoce el corazón de Dios y es el que transmite ese conocimiento, esa sabiduría a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu se conecta con nuestra mente, se conecta con nuestro corazón y empezamos a andar conforme Dios quiere que andemos. Pero cuando nos falta ese conocimiento es porque estamos desconectados. Estamos desconectados de Dios. Estamos desconectados de su espíritu. Y en Romanos nos enseña que ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que andan conforme a su espíritu, los que andan conforme al Evangelio, los que andan conforme al reino de Dios. Entonces, si tú no estás conectado con su espíritu, automáticamente tú no andas conforme el Espíritu, no andas conforme Cristo Jesús quiere que tú andes. Entonces automáticamente muchas condenaciones vienen a tu vida, y no porque Dios quiera mandarte condenación, sino porque tú no quieres andar en obediencia, no quieres andar en la voluntad de Dios, sino que empiezas solamente a andar con tu propia filosofía, empiezas a caminar con tu propia manera de pensar y de hacer las cosas. Ya es el tiempo que tenemos que cambiar. El apóstol Pablo le dice a los romanos que nosotros tenemos, y yo sé que ustedes lo conocen, y yo sé que lo saben, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y no conformarnos a este mundo, sino que tenemos que entender y comprender cuál es la voluntad de Dios, porque su voluntad es agradable y perfecta. Y el apóstol Pedro dice que nosotros tenemos preciosas y grandísimas promesas. ¿Por qué tenemos que nosotros andar en depresión? ¿Por qué tenemos que andar cabizbajo? ¿Por qué tenemos que andar metidos en un hoyo? ¿Por qué tenemos que andar así si somos hijos de Dios? El apóstol Pablo entendió el mensaje. Él podía andar en cárceles, él podía estar latigado. Él dice que muchas veces estaba al borde de la muerte, pero le dice: gozaos, otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos pruebas, vamos a confiar en el Señor siempre, porque su palabra es viva, su palabra es eficaz, y Él la dejó para que nosotros crezcamos y nos preparemos para lo que se viene, no para este momento, no es para ahora, mis hermanos, que nos ayuda el Señor a llevar las cargas, nos ayuda en esta vida, claro que sí, pero nuestro propósito está para que seamos parte del reino de Dios, no para que solamente vivamos victimizados de lo que nos sucede ahora, sino que tenemos un llamamiento grande. A veces me ofusco un poco, pero es porque a mí me duele que muchos de mis hermanos, yo los veo y están en un momento y están como caídos, están como tristes, están como
actúan como si estuvieran decepcionados de la vida. Y a mí me gustaría como que, no sé, alentarlos, decirles: no te preocupes, en esta vida que estamos ahora es pasajera, lo que se viene después. Entender realmente que el Señor nos está preparando para el reino de Dios. Dice que nosotros tenemos que pasar por el fuego, tenemos que pasar por pruebas, diversas pruebas, para que nuestro carácter se vaya acomodando para tener el carácter de Cristo. ¿Pero para qué? ¿Solamente porque sí? No, porque nosotros estamos llamados para algo, y algo grandioso, algo hermoso. El tiempo no nos da para hablar sobre todo lo que es el reino de Dios. Yo lo que quiero más que nada decirte o instarte a que todo lo que tú vivas, lo vivas para el Señor. Y en conclusión, podemos volver a leer el versículo que leímos al principio. Me gustaría que te quedaras con este versículo, que se quede dando vuelta en tu mente, que se quede dando vuelta en tu corazón. Nosotros creemos y sabemos, y lo hemos experimentado, que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, y dice que traspasa hasta lo más profundo, hasta llegar hasta allá. Y la palabra de Dios es una semilla. Y me gustaría que plantarte esta semilla para lo que queda de esta vida. Nosotros no sabemos si el Señor va a venir en nuestra generación, si va a venir en la próxima, no lo sabemos. Pero de que el Señor viene, viene. Los tiempos están difíciles, lo sabemos. Pero que esto no nos pare, que esto no nos limite, sino que sigamos esta vida. Y el apóstol Pablo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Escuchen bien, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que lo que consigamos aquí en la tierra, mis hermanos, de aquí en adelante, sea acorde a la voluntad de Dios. Tú estás trabajando, tú tienes tus quehaceres. Quizás hay jóvenes que están planeando ir a la universidad, seguir sus cursos, pero que todo sea con un plan, que todo sea envuelto en el reino de Dios. Nosotros tenemos que regirnos por estas leyes de esta tierra, pero hay unas leyes superiores, y esas leyes vienen del reino de Dios. Que lo que nosotros podamos conquistar aquí en la tierra, lo que nosotros podamos conseguir aquí en la tierra, sea todo bajo el reino de Dios, sea todo apuntando al reino de Dios. No te separes, no mires hacia atrás, sino que el arado, lo que el Señor puso en tus manos, mira enfrente y no te desenfoques, y que todo lo que venga a tu alrededor, ya sea a tu izquierda, a tu derecha, no tú lo sigas ni a un lado ni para otro, sino que eso que está ahí a tu lado, mételo al camino, tíralo al camino. Lo que tú estás trabajando ahora, mételo al camino, trabaja para el reino de Dios. En la escuela también, con tus amigos también, todo, mételo ahí en el camino. No mires para los lados, no mires para atrás. Y el Señor te va a premiar grandemente. El Señor tiene grandes promesas para nosotros. Metámonos dentro del reino de Dios, y que todo lo que vivamos en la carne, lo vivamos en la fe, lo vivamos para Dios. Y con esto, mis hermanos, yo los quería dejar con este pensamiento, pero que este pensamiento se haga realidad, que marchemos como debemos marchar. Vamos a hacer una oración, y en esta oración sincérate con el Señor, y si estás siguiendo tus propios planes, dile al Señor que te ayude para que esos planes estén dentro del reino de Dios. No sigas tu filosofía de vida, no sigas tu propia propuesta,
Lo hiciste tiempo atrás. Y fallamos. Y el Señor nos ayudó y nos rescató. No volvamos a lo mismo, hermano, sino que seamos transformados. Que nuestro corazón sea transformado. Oremos. Padre, tú nos amas. Tú dices que este camino no es del que quiere, no es del que corre, sino del que tú has tenido misericordia. Llega un momento dado en nuestras vidas que se nos hace pesado nuestro andar. Se nos hace pesado este caminar, se nos hace pesado la vida. Y tú llegas a nuestro encuentro, mi Dios, y por medio del sacrificio de Cristo, por el medio del sacrificio de tu Hijo, tú nos quitas esa carga. Y aparte de quitarnos esa carga, mi Dios, tú nos limpias de pecado y nos limpias de toda culpa. Y empezamos a vivir para ti. Tenemos ese nuevo amor. Tenemos una esperanza y una fe que nace en nuestros corazones. Pero mi Dios, a veces en el transcurso de nuestra vida cristiana, caemos en una rutina. Caímos, mi Dios, en algo muy pasivo. Y eso es muy peligroso. Porque nos empezamos a enfriar y nos empezamos a alejar. Y después se nos hace muy difícil regresar, mi Dios, a lo que empezamos. En Apocalipsis tú le dices a la iglesia de Éfeso que tienen que regresar al primer amor. Y quizás muchos de mis hermanos aquí tienen que regresar a su primer amor. Que puedan entender, mi Dios, que todo lo que ellos hagan, tanto en sus hogares, en sus trabajos, en toda su vida diaria, en sus quehaceres, todo tiene que ser dirigido para tu reino. Porque aunque nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, pero somos un solo ser. Y todo este ser, todo nuestro ser, tenemos que ponerlo a tus plantas. Tenemos que ponerlo a tus pies. Mi Dios, te doy gracias por mis hermanos que ya lo están haciendo, que han entendido, mi Dios, que el propósito de Dios no solo está ahora, en estos momentos, sino que hay un futuro. Pero mi Dios, por mis hermanos que no lo han entendido, yo te pido que tú le abras el entendimiento y que la luz de tu palabra, la luz de tu conocimiento, entre a sus vidas, entre a sus corazones, mi Dios, y puedan abandonar todo lo de este mundo. Y que todas esas cargas y todas esas preocupaciones que están sintiendo en este momento, que tú la quites. Sácala, Señor, de ellos. Porque tú no nos quieres ver así cargados, mi Dios. No nos quieres ver dentro de tu evangelio con un pesar, al contrario. Tu evangelio, mi Dios, nos trae paz. Tu evangelio es amor. Tu evangelio nos da descanso. Tu palabra es el maná del cielo que desciende y nos alimenta y nos da fuerza a nuestro espíritu. Así tenemos que caminar, independiente de las pruebas, independiente de lo que esté pasando afuera, independiente de lo que esté pasando con nuestro cónyuge, familia, Señor, compañero de trabajo, independiente. Nosotros tenemos que andar con esa fe, tenemos que andar con esa paz, tenemos que nosotros confiar en ti. Y cuando confiamos en ti, entonces podemos vivir una vida relajada. Podemos vivir una armonía. Podemos, Señor, sacar todo pleito, toda contienda, toda envidia, todo celo de nuestras vidas y de nuestros hogares. Mi Dios, permítenos andar en tu voluntad. Permítenos andar en tu reino. Que lo podamos entender. Transforma nuestros corazones, mi Dios, como el alfarero. Así, transfórmanos, cámbianos. Y si tenemos que empezar de nuevo, que empecemos de nuevo, mi Dios. Tú dijiste que es mejor entrar con un solo pie al reino de Dios que con los dos, mi Dios. Permítanos, mi Dios,
a sacar lo que no nos conviene de nuestras vidas, a tener esa valentía. Tú dijiste que el reino de Dios se hace fuerte, pero solamente los valientes, solamente los violentos son los que arrebatan el reino de Dios. Mi Dios, queremos ser esos valientes. Queremos ser esos valientes, queremos ser esas personas decididas para dejar todo lo que no nos conviene y seguir tus caminos. Porque la vida no se termina aquí. Hay una vida después de esta vida. Que lo podamos comprender, que lo podamos atesorar en nuestros corazones. Y como el apóstol Pablo decir, prosigo el blanco, prosigo esa meta. No me voy a desviar ni a izquierda ni a derecha, prosigo esa meta. Para que al final de nuestros días podamos decir que ya peleamos la buena batalla de la fe. Y ahora nos espera la corona de vida, la corona de justicia que tú tienes preparado para los que han vencido este mundo, los que han vencido la carne. Gracias, Señor, por tu palabra, por el consejo de tu palabra y porque tú nunca nos dejas. Tú nunca nos desamparas, porque tu mano de poder siempre está con nosotros y porque tus ángeles acampan alrededor nuestro defendiéndonos. Gracias por la sangre de tu Hijo, porque gracias a esa sangre tenemos redención de pecado. Gracias por tu Espíritu que lo has dejado en este lugar, en nuestros corazones, porque Él es el que nos guía a tu verdad y a tu justicia. Gracias por tus misericordias. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Ya hemos terminado en este día, esperando que la palabra de Dios se atesore en nuestros corazones y que sigamos adelante. Acuérdense que esto no termina, que seamos parte de la milicia de Dios. Y Dios siempre va a estar a nuestra retaguardia. Él siempre nos va a cuidar. Y nos estamos viendo por este mismo sistema en Facebook Live este domingo al mediodía. Así que Dios los bendiga, mis hermanos. Saludos a todos, bendiciones a todos los que nos saludan. Y sigamos adelante. Un abrazo fraternal a todos. Y nos vemos este domingo al mediodía. Que Dios los bendiga, mis hermanos.